Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión número 8 de diseño y análisis de la investigación psicológica. En esta sesión vamos a recapitular un poco lo que estuvimos trabajando la última vez y también vamos a estar revisando las instrucciones del mecanismo complejo que van a estar ustedes a realizar la próxima semana. Bien, primero que nada recordar que estuvimos viendo la última parte de nuestra unidad 1, que es metodología de la investigación, y estuvimos viendo de forma específica lo que se refiere a la recopilación de datos. Vimos preparaciones, sujetos, procedimientos de comprobación, y justamente de eso va a tratar su mecanismo de evaluación. Vamos a estar viendo la forma en la que ustedes van a hacer la recolección de datos en su proyecto. Obviamente, en esta primera parte de del mecanismo, van ustedes a realizar únicamente el planteamiento teórico, es decir, la construcción de los instrumentos, definir algunas cuestiones por ahí de tipo teórico y demás, y ya posteriormente van a realizar en un próximo eh, en un próximo mecanismo ya la captura de los datos ya de forma real, por así decirlo. Bien, entonces nada más para que quede un poco más claro y ustedes sepan bien cómo realizar esto la próxima semana, vamos a recapitular un poco lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Bien, estuvimos viendo acerca de esto de la recopilación de datos. Veíamos que es un proceso que involucra la obtención de información relevante para responder a las preguntas de investigación planteadas. Es un proceso que puede implicar diferentes metodologías, herramientas, estrategias, dependiendo del enfoque y los objetivos de estudio. Entonces, esto de la recopilación de datos, como les platicaba en la sesión anterior, es algo indispensable, puesto que de esto depende el resultado final de nuestra investigación, de nuestro protocolo de investigación. Entonces es de suma importancia, ya que pues si hacemos mal esta parte del trabajo, por así decirlo, todo el resto de la investigación que hemos estado trabajando pierde sentido, no tiene un sentido como tal, porque la idea es que en esta parte podamos analizar a través de la evidencia que obtengamos de nuestros sujetos información que nos ayude a verificar nuestras hipótesis, es decir, que lo que planteamos en primer lugar en la parte teórica del trabajo sea lo que nos sirva para dar resolución a esta hipótesis. Entonces, si hacemos mal la recopilación, pues va a estar mal por consiguiente la otra parte. Veíamos algunas cuestiones relacionadas con las preparaciones, que son las cosas que se hacen antes como tal. Veíamos cuestiones relacionadas con el diseño del estudio, que pues ahí eso ya lo realizamos previamente, ¿no? Plantear los objetivos, las hipótesis, decir si va a ser cualitativo, cuantitativo y demás, decidir el método que vamos a utilizar de recopilación, si va a ser una encuesta, una entrevista, observaciones, etcétera. También en esta parte de la selección de instrumentos es muy importante, es algo que van ustedes a tener que hacer. Para dar respuesta a su hipótesis, van a tener que ustedes que decidir qué tipo de metodología emplear, si van a utilizar, perdón, qué método van a utilizar, si van a utilizar una encuesta, un cuestionario, qué van a utilizar para hacer la recapitulación o la recabación de los datos como tal. Esto de la aprobación ética, como ya lo habíamos comentado anteriormente, tiene que ver con que nuestro instrumento sea éticamente correcto, es decir, que lo que vayamos a recapitular haya cláusulas que especifiquen qué se va a hacer con esa información, por ejemplo, si es información de salud mental, si es información sobre la sexualidad de nuestros participantes, qué les asegura a los participantes que esa información está seguro con nosotros, ¿no? Y por último, veíamos esta cuestión del pilotaje, que es hacer pruebas previas como tal antes de llevar a cabo la recopilación de la información. Veíamos también cuestiones relacionadas con los sujetos, con la muestra representativa, es decir, que exista, que determinemos a qué cantidad de personas vamos a realizar el estudio con base a nuestra población inicial.
Por ejemplo, si la población inicial es todos los estudiantes de la UPP, de la carrera de psicología que padezcan algún tipo de ansiedad o estén diagnosticados con ansiedad o depresión. Bueno, ¿qué parte de esa población vamos a llevar a cabo la captura de los datos o a qué parte de esas personas van a ser nuestros sujetos de estudio? ¿Cuáles son los criterios de inclusión o de exclusión? Es decir, saber determinar a quiénes sí vamos a incluir, a quiénes no vamos a incluir y de acuerdo con qué criterios. De reclutamiento, bueno, ahí es saber de qué manera vamos a hacer que nuestros sujetos vengan a nosotros. Es decir, con publicidad, les vamos a pagar, van a ser conocidos, cómo vamos a conseguir a las personas que nos van a servir para nuestro estudio. Y obviamente otorgarles el consentimiento informado, es decir, toda esta parte ética que veíamos hace un momento, entregarlo a través de un documento en donde describa qué se va a hacer con cada parte de la información que se va a recopilar. ¿Ya? Eso en cuanto a sujetos. Bien, en cuanto a procedimientos de comprobación, veíamos igual la sesión pasada, ¿no? Esto del control de calidad. Hay que verificar la exactitud y la consistencia de los datos. Esto se puede incluir una doble entrada de datos, verificaciones aleatorias y demás. Es decir, saber que los datos que recopilamos en realidad sí son los correctos, sí son útiles para nuestro estudio. ¿Cuáles van a ser nuestros estándares de medición? Asegurarse que los instrumentos de medición sean aplicados de manera uniforme y estandarizada. Capacitar a los investigadores o asistentes en la correcta administración. Ok, ahí lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? En la clase pues pasada, ¿no? Que todas las personas que vayan a llevar a cabo la implementación de los instrumentos que vamos a utilizar tengan el mismo conocimiento, de las mismas instrucciones para que los resultados que obtengamos no dependan de lo bien o lo mal que lo hacen las personas que aplican, sino en realidad de lo que contesten las personas. Es decir, tiene que haber una uniformidad, tiene que haber pues una validez como tal. Un análisis preliminar, ahí es tomar una muestra de los resultados para saber si sí se está obteniendo lo que deseábamos y pues con base en eso saber si el resto de la información que tenemos ahí que no hemos analizado va a ser correcta. Bien, una vez realizado esta parte de la explicación o recapitulación de lo que es la recopilación de datos, vamos a leer las instrucciones de manera detenida para que sepan ustedes qué deben realizar durante su tarea de la próxima semana. Primero, no es un mecanismo simple, ahí lo escribí mal, es un mecanismo complejo, es el mecanismo complejo número 3, es el planteamiento de la recolección de datos. Entonces aquí, ojo, mucho cuidado con esto, es únicamente el planteamiento. Todavía no vayan a implementar los instrumentos porque eso lo vamos a hacer en otro mecanismo, todavía un poco más adelante. ¿Vale? Bueno, vamos a leer las instrucciones, dice de manera grupal, en los equipos de los mecanismos del mecanismo anterior, realicen el planteamiento de la recolección de datos para su protocolo de investigación. Bien, es de los mismos equipos de los últimos mecanismos complejos. Es con base en el mismo proyecto de investigación que hemos estado trabajando desde el inicio de este cuatrimestre. Y bueno, la primera parte que tenemos que incluir de este mecanismo son las preparaciones. ¿Vale? Vamos a describir con base en el diseño de investigación las siguientes secciones. Son 3 secciones que va a abarcar la parte de preparaciones de nuestro planteamiento de la recolección de datos. El diseño del estudio. Ahí vamos a incluir todo lo que nos menciona ahí. La hipótesis, los objetivos, el tipo de estudio, el método de recopilación. Todo eso se hace con base en los trabajos anteriores que ustedes han realizado. Literalmente ahí pueden ustedes copiar y pegar información. No tienen que reescribir o pensar en algo diferente. Todo eso se hace con la información que ustedes ya tienen como tal. En la selección de instrumentos, ahí nos dicen elegir si es necesario diseñar, elegir y si es necesario diseñar instrumentos adecuados o necesarios para la recopilación de los datos. Ahí ustedes van a tener que crear sus instrumentos. Por ejemplo, si yo estoy pensando en saber cuál es el índice de personas con, no sé, con un trabajo relacionado con la carrera entre alumnos de la licenciatura en psicología de la UPP,
Bueno, ok, ¿de qué manera puedo saber eso? ¿Necesito una entrevista? ¿Necesito una encuesta? ¿Los voy a observar? ¿Cuál va a ser el instrumento como tal? Y ahí hay que incluir el instrumento. Tienen que diseñarlo e incluirlo en esa sección como tal. ¿Cuál va a ser la aprobación ética? Hay que describir cuál va a ser el procedimiento para llevar a cabo la recopilación de datos de manera ética. Ahí lo escribí mal. En esa parte, chicos, van ustedes a describir como tal, mediante su redacción, cómo van a hacer para que la información que obtengan durante la recopilación de datos sea manejada de manera ética. Es decir, esto que les decía, cómo vamos a hacer sentir en confianza a nuestros sujetos de que la información que nos dieron acerca de su nivel socioeconómico va a ser resguardada de forma segura? O que les vamos a dar un documento antes de que empiece la recopilación de datos, antes de que empiece la entrevista, la encuesta, o qué vamos a hacer. Ahí tienen que ustedes que describirme cómo van a realizar esta cuestión de la aprobación ética en su preparación. Bien, ya una vez realizada esta parte, todo esto es en un solo documento Word. Vamos describiendo las partes que están descritas ahí con los títulos. En el caso de esta primera sección, en el título ponen preparaciones, luego ponen los subtítulos que es diseño del estudio, selección de instrumentos y aprobación ética y van completando la información. ¿Vale? Bien, la segunda parte, la instrucción, es la sección de sujetos, es la parte número 2 de este trabajo. Hay que describir la muestra representativa. Lo que les decía hace un momento, saber a cuántas personas vamos a llevar a cabo la recolección de información, qué técnicas vamos a utilizar para seleccionar a esa muestra de la población. Ahí en videos anteriores estuvimos hablando de esto del muestreo aleatorio, estratificado y demás. Pueden obviamente utilizar la información de ahí para ustedes decidir cómo van a seleccionar a la muestra que vamos a utilizar para la recapitulación de datos. ¿Vale? Ahí hay que describir toda esa parte también. ¿Cuáles van a ser los criterios de inclusión o exclusión? Ahí ustedes tienen que decirme qué tomamos en cuenta para incluir a los sujetos dentro de esta muestra representativa y qué criterios utilizamos para no incluir a los demás sujetos. ¿Vale? Lo pongo en un ejemplo, ¿no? Queremos saber, no sé, nuestro tema de investigación es las dificultades que presentan las mujeres, las personas gestantes, eh, estando en un proceso de embarazo dentro de la universidad. Ok, si yo sé que mi tema es sobre personas gestantes, eh, obviamente a las personas que yo entreviste o encueste dentro de mi estudio, tienen que ser personas que estén en un proceso de gestación o hayan estado en un proceso de gestación, ¿no? Hayan tenido un proceso de gestación, es decir, personas, mujeres que hayan dado a luz hace poco tiempo, que estén en la universidad todavía, o personas que estén durante este proceso de embarazo en la universidad. Todos los demás, a lo mejor yo, desde mi criterio, desde el estudio como tal que estoy haciendo, pues no me sirven hombres, por ejemplo, que no entren dentro de ese campo, ¿ya? Todo eso me lo tienen que describir. A quienes sí vamos a incluir, esos son los criterios de inclusión, y a quienes no vamos a incluir, los criterios de exclusión y por qué. También ahí nos mencionan la parte esta del reclutamiento, es decir, me van a describir cuáles van a ser las estrategias para que ustedes atraigan a esas personas o, sí, no para que atraigan, para que estén incluidas dentro de su proceso de investigación. ¿Vale? Me van a decir, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a utilizar la estrategia de preguntar en cada salón quién quiere participar en nuestro proyecto de investigación. O vamos a ofrecer X cantidad de dinero, o lo vamos a publicar en redes sociales. O cuál va a ser la estrategia. La que ustedes decidan está bien mientras les funcione y mientras sea algo lógico, obviamente. ¿Vale? Esas son las tres partes que van a estar dentro de la segunda sección del trabajo, que es la de sujetos. Bien,
Vamos a continuar. ¿Cuál va a ser la estructura de nuestro trabajo? Primero hay que incluir la portada, realizada en el formato institucional, el título de nuestra investigación. ¿Cuál es la tercera sección del trabajo? Es la sección de preparaciones. Y si se dan cuenta, ahí están cada uno de los subtítulos que corresponden a la sección de preparaciones. Después está la sección de sujetos y los 3 subtítulos que corresponden a esa sección. Y por último, hay que incluir referencias en formato APA en caso de que se necesiten. Por ejemplo, si yo tomé como referencia para describir mis criterios de reclutamiento o mis criterios de inclusión o exclusión de una fuente externa, bueno, entonces en ese caso voy a describir las referencias en formato APA. Bien, eso en cuanto a la estructura. En cuanto a los criterios, hay que realizarlo en formato APA, en Times New Roman número 12, interlineados y márgenes 1.5. Sé que no son los del formato APA, pero así lo pido yo en mis trabajos y así lo van a hacer. ¿Vale? Hay que respetar ese interlineado y esos márgenes en ese puntaje. Añadir referencias en formato APA en caso de ser necesarias, esto ya lo expliqué. Utilizar información de los mecanismos anteriores, ahí está mal escrito, es anteriores, en las secciones requeridas. Añadir los nombres completos de todos los miembros del equipo en la portada, eso es muy importante. Se entregará un documento por equipo, la entrega será de manera digital a través de Classroom en formato PDF. ¿Cuándo es la fecha de entrega? El próximo miércoles 3 de julio antes de las 11 de la noche. ¿Vale? Esos son los criterios, chicos, de lo que van ustedes a entregar. Y pues básicamente es eso. Es lo que teníamos pendiente hoy por revisar. Algo muy importante, además de esta instrucción, les voy a subir un documento como tal PDF al Classroom. Ahí va a estar toda la información descrita como tal que les acabo de mencionar, más explícita todavía, para que lo puedan consultar, descargarlo y demás. Entonces ahí se las voy a añadir. Nuestra sesión de mañana de resolución de dudas regresa al horario de 2 a 3 de la tarde, porque pues ya no tengo el compromiso que tenía temprano en la mañana. Eso. Entonces, sin más, chicos, me despido. Espero que se encuentren muy bien. Si surgiera alguna duda antes de nuestra sesión, no duden en escribirme. Voy a estar al pendiente de mi correo. ¿Vale? Nos vemos mañana en nuestra sesión de resolución de dudas. Recuerden, va a ser de 2 a 3 de la tarde. Hasta luego.